porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Los fariseos y los sumos sacerdotes preguntaron a los guardias: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. El Evangelio de este día es San Juan, capítulo 7, versículo 40 al 53. Repito, San Juan, capítulo 7, versículo 40 al 53, donde a Jesús lo mandan a apresar, pero los guardias no hacen caso porque quedan sorprendidos de lo que decía, de las palabras que salían de sus labios. Vamos a meditar en este día San Juan capítulo 7 versículo 40 al 53. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: en ti, Señor, me refugio. Todos: en ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos, como fieras, me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos, conforme a mi inocencia, da tu fallo. Apoya al hombre recto, por fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías
va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división a causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Señor que en este día ustedes y yo podamos tener una aptitud de recibir la palabra de Dios. Miren, el Evangelio hoy nos va a enseñar que estaban los fariseos y los sumos sacerdotes que querían destruir, acabar con Cristo, porque les hablaba. Pero también tenemos al pueblo, a lo que ellos llaman chusma, a los soldados del templo que quedaron impactados por la palabra que él decía. Que esta palabra de Dios hoy impacte nuestro corazón. Que esta palabra de Dios hoy vaya a lo más profundo de nuestra vida. Que esta palabra de hoy sea capaz de hacernos reflexionar, analizar. Que sea capaz de hacernos vivir el Evangelio. Que por medio de esta palabra ustedes y yo quedemos impresionados como los guardias. Que a pesar de que le mandaron a hacer algo que no estaba bien, ellos no hicieron caso. Ellos no obedecieron porque prefirieron escuchar a Jesús. Los guardias, si fueran escuchado a los sumos sacerdotes y a los fariseos, meten preso a Jesús. Pero los guardias del templo prefirieron oír la voz de Dios, la voz de Cristo, y así poder comprender, poder entender que aquel que iban a meter preso era un inocente, que aquel que iban a meter preso era una persona buena, que aquella palabra del hombre impactaba a todo el pueblo y quedaron sorprendidos y dejaron de hacer el mal que lo habían mandado. Que aprendamos como los guardias hoy, aunque nos manden a hacer cosas malas, aunque nos manden, aunque nos inviten, aunque nos envíen a hacer el mal, ustedes y yo prefiramos siempre el bien. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría,
para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 20 de marzo. Alabo y bendigo a Dios por cada uno de ustedes quienes oyen la palabra de Dios. Y en este momento les invito a que todos nos convirtamos en esos canales de gracia, a compartir la palabra de Dios. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida y te invitamos a que te suscribas y que le des a la campanita para que todos los días te llegue la palabra de Dios. Hoy el evangelio a meditar es San Juan capítulo 7 versículo 40 y siguiente. Y el evangelio de San Juan capítulo 7 versículo 40 nos muestra, me llama la actitud de los guardias. Los guardias del templo estaban guiados por los sumos sacerdotes y los fariseos para custodiar el templo, estaban ahí a su servicio. Y va y le dicen los fariseos y los sumos sacerdotes: tráiganme a Jesús preso. Y ellos se fueron, ¿verdad? Porque era una orden que tenían, porque era un mandato que debían cumplir. Pero estos guardias, cuando llegaron donde estaba Jesús, se pusieron a escucharlo, se pusieron a oírlo. Y aquella orden que era apresar a un justo, aquella orden que era meter preso a un inocente, aquella orden que era meter preso, según ellos Jesús era un delincuente, Jesús era un bandido, según ellos Jesús era una persona no adaptada a la sociedad, era una asocial. Cuando los guardias vieron que Jesús no era un delincuente, que no era un bandido, que no era una persona mala, no hicieron caso. Y llegaron y se pusieron a escuchar a Jesús. Los guardias del templo oyeron a Jesús, escucharon a Jesús y regresaron sin Jesús. Y cuando llegaron allá y le preguntaron: ¿y dónde está Jesús?, le dijeron los guardias: jamás habíamos oído hablar a alguien como ese hombre. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Pregunto, ¿qué fue lo que les impactó a los guardias? ¿Qué fue lo que hizo que los guardias no apresaran a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que los guardias no cometieran un mal? Porque Jesús no estaba haciendo mal. ¿Qué fue lo que los guardias oyeron, escucharon para no hacer lo que no estaba bien? Iban a apresar a un inocente, pero se tropezaron, se encontraron con la palabra de Jesús. Nadie ha hablado como ese hombre. Se encontraron con las palabras que salían de la boca de Jesús. Y aquellos guardias que no creían en él, y aquellos guardias que no tenían fe en él, y aquellos guardias que no tenían la certeza de que Jesús era bueno, se convirtieron y no hicieron el mal. Miren la importancia de la palabra de Dios hoy. Miren lo bonito de la palabra de Dios hoy. Que cuando ustedes y yo, cristianos, podemos tener un encuentro con la palabra, nuestra vida y nuestras actitudes pueden cambiar. Nuestras acciones, aunque parezcan malas, aunque sean malas, aunque nos hayan enviado, pueden cambiar. A los guardias le dijeron: vaya y meten preso a Jesús. Ellos se fueron y cuando oyeron la palabra de Dios, dijeron: no, este no habla por hablar. Nadie ha hablado como ese hombre. Esa palabra bendita
Esa palabra de Dios que salió de los labios de Jesús hizo que los guardias se convirtieron. Mucha gente dice, yo escucho el evangelio, yo escucho la palabra de vez en cuando. Yo escucho la palabra de Dios a veces. ¿Para qué hay que escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual debemos escuchar el evangelio del día? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ir a misa los domingos? ¿Por qué el padre Marcos cada rato me dice, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia? Abre tu Biblia conmigo, léala conmigo, busquen tal capítulo, tal versículo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Oye, porque yo estoy convencido, porque yo estoy seguro y tengo la plena certeza de que lo único que te puede cambiar a ti y a mí, que nos puede cambiar a todos, es la palabra de Dios. Porque así como los guardias que fueron a cumplir una orden, que fueron a hacer lo que le habían mandado hombres con su palabra, y se encontraron y se toparon con la palabra de Cristo, jamás había un hombre hablado así. Y Cristo no solamente hablaba, predicaba. Cristo también hacía milagros, Cristo también hacía curaciones, Cristo también tenía señales. Y lo que le impactó a los guardias fue la palabra de Dios. Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios diariamente, cuando usted escudriña las Escrituras diariamente, cuando usted tiene la oportunidad de familiarizarse, cuando el Padre le dice, abra la Biblia, usted la abre y la lee y la medita y la analiza durante el día. Hay personas que escuchan el Evangelio 2 y 3 veces, 4 y 5 veces. Y son personas capaces de ir analizando y de ir aprendiendo. Y mucha gente ha aprendido a interpretar la Biblia gracias a Dios y a la interpretación que estamos haciendo a través del Evangelio. Muchas personas que no sabían leer la Biblia, que no la entendían, que no la comprendían, gracias a Dios ahora comprenden la palabra de Dios. La palabra de Dios es capaz de transformar el corazón de los hombres. La palabra de Dios es capaz de iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Es capaz de llegar allá donde no llega nadie. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, allá donde se dividen los huesos. Y es capaz de iluminar todo, queda al descubierto ante la palabra de Dios. Oye, los guardias quedaron al descubierto. Los guardias no le hicieron daño a Jesús y entonces se molestaron los fariseos, se molestaron los sumos sacerdotes. Cuando ustedes y yo prestemos caso a la palabra de Dios, la gente se va a molestar. Y les digo de nuevo, si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe leer la Biblia, yo lo hago por usted. Si usted no sabe meditarla, aquí aprendemos en el Evangelio del día. Pero nosotros no podemos quedarnos con este tesoro. Pero nosotros debemos aprender a compartir la palabra de Dios, a compartir el Evangelio. Miren, me llama la atención lo que hizo una persona, no sé ni de dónde era. Me escribió un mensaje y me dijo, hola, saludos, yo no sé qué, soy de España, de Europa, yo no sé dónde era. Y me dijo, yo sé que el código era más 34. ¿Qué tanto sabes de Biblia? ¿Quieres conocer la palabra de Dios? Empezó a hacerme preguntas de la palabra de Dios. ¿Tienes una Biblia? ¿Quieres una Biblia? Empezó a hablarme de la palabra de Dios. Quiero agregarte a una lista donde podrás participar de la palabra de Dios. Y yo le respondí, hola, después como de varios mensajes, cuando me di cuenta, le digo, hola, Dios te bendiga, qué alegría saludarte. Es mi saludo. Y me dice, te agregué a la lista. Cuando yo comienzo a ver, son puras cosas evangélicas, no son católicas. Pero me llama la atención que esa persona que no era católica tenía una lista grande de personas donde era capaz de evangelizar, donde era capaz de predicar, donde era capaz de dar enseñanza, ni siquiera a ella. Era de personas que ellos llaman falsos pastores, donde están predicando la palabra de Dios. Y lo están haciendo por todos lados. Y yo decía, ¿qué tanto nos falta a nosotros los católicos? ¿Qué tanto nos falta?
Si el día en que los católicos queramos predicar realmente la palabra de Dios, lo haremos a través de los nuevos areópagos, de que son los medios de comunicación. Usted tiene en su familia, usted tiene en su hogar donde predicar la palabra de Dios, en la iglesia donde usted asiste. Pero a través de los medios de comunicación masivos podemos llegar a todos los rincones del mundo. Usted lo único que tiene que hacer es compartir la palabra de Dios. Usted lo único que tiene que hacer es copiar el enlace que le llega a través de la notificación de YouTube y compartirlo con sus contactos. Todos los días, compartirlos en sus estados todos los días. Para que la gente como los guardias, que tiene una mente adversa y diferente de Jesús, pueda cambiar de vida. De eso se trata el evangelio de hoy. Que los guardias no tenían fe en Jesús. Que los guardias eran ateos. Que los guardias eran incrédulos. Y usted podrá decirme, mi marido, mi hijo, mi esposa es ateo, es incrédulo, no quiere nada con Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Me siento desesperado porque no tienen la misma fe. Pues léanle la palabra de Dios. Colóquele el evangelio del día. Compártenle la palabra de Dios para que Dios cambie ese corazón. Escuchen con atención cómo lo dice San Juan capítulo 7 versículo 40. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es un verdadero profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. La gente hablaba de Jesús como un profeta, como un Mesías. Otros en cambio decían: ¿acaso Mesías va a salir de Galilea? Pero también había gente que hablaba cosas malas de Jesús. Había gente que hablaba cosas que no aprobaban a Jesús. ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente división por causa de Jesús. Esto de la división siempre habrá. Esto de la división siempre se presentará. Por un lado el papá que quiere ir a la misa, por un lado la mamá que no quiere ir, por un lado los hijos que quieren leer la Biblia, por otro lado los otros que no. Siempre habrá división. Por un lado siempre habrán protestantes que quieran dividir la palabra de Cristo y se pongan a hablar peste de la Iglesia Católica y se pongan a hablar cosas falsas de la doctrina y de la fe. Siempre habrán divisiones, siempre. Oigan, desde el tiempo de Cristo. Así surgió entre la gente una gran división por causa de Jesús. No era una división pequeña, era una gran división. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Querían apoderarse de Jesús, pero nadie le puso la mano encima. Miren, escuchen. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús, oigan, los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús. La misión de los guardias era detener a Jesús. La misión de los guardias era meter en la cárcel a Jesús. La misión de los guardias era apresar a Jesús. Volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y esto le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Volvieron sin el chivo y sin el mecate, decimos en Venezuela. Volvieron sin el Señor. Fueron a meter preso a Jesús y volvieron sin Jesús. Ahora, cuando ellos le preguntaron cuál es el motivo por el cual no han traído a Jesús, ¿cuál es el motivo por el cual no han detenido a Jesús? ¿Cuál es el motivo por el cual no han metido preso a Jesús? Oigan la respuesta. Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Repito, nadie ha hablado nunca como ese hombre. ¿Cuál fue el motivo por el cual los guardias no apresaron a Jesús? Sencillo, clarito en español, porque escucharon la palabra de Jesucristo. ¿Cuál fue el motivo por el cual los guardias no cometieron el delito de apresar a Jesús?
sencillo, clarito, porque escucharon la palabra de Jesús. ¿Cuál fue el motivo por el cual los guardias no metieron preso a un inocente? Porque escucharon la palabra de Jesús. ¿Cuál fue el motivo por el cual los guardias no detuvieron a Jesucristo, que según los sumos sacerdotes y los fariseos era un delincuente, era una persona mala? Porque ellos se detuvieron a escuchar a Jesús. En español significa el día en que ustedes y yo oigamos la palabra de Dios con atención todos los días, llueve, trueno, relampaguee. El día en que ustedes y yo tengamos la valentía, la capacidad, el amor por las Sagradas Escrituras. El día en que ustedes y yo agarremos el cariño sincero, el tiempo, sobre todo el tiempo para leer la Biblia, para escuchar la palabra de Dios. Ese día nuestra vida cambiará. Ese día nuestras malas aptitudes de apresar a Jesús, de hacer las cosas malas, empezará a cambiar y empezaremos a hacer el bien. Ustedes y yo decimos, ¿cómo hago para leer la Biblia? ¿Cómo hago para escuchar la palabra de Dios? Y yo le doy gracias a Dios por los medios de comunicación social que a veces son empleados en cosas malas para hacer propaganda de diferentes pecados, de diferentes vicios, que son utilizados para hacer el mal, que son utilizados en muchas ocasiones para hacer cosas que no están bien. Pero en este caso, ustedes y yo podemos utilizar los medios de comunicación para que la gente ame a Jesús, para que la gente lea la palabra de Dios, para que la gente ame la Biblia. Ustedes y yo podemos utilizar los medios de comunicación social para que la gente pueda tener un fervor, un cariño, una dedicación por la palabra de Dios. Pero ustedes y yo debemos compartir la palabra de Dios. Antes la gente decía, ¿cómo hago para leer la palabra? ¿Cómo hago para leer la Biblia? Si no sé leer, no tengo lentes. Si no puedo ver, ¿cómo hago? Si yo lo único que sé es escuchar. Entonces compraban CD, compraban pendrive, compraban memorias. Hoy día tenemos estos canales de gracia, por ejemplo el Facebook, el Instagram, el YouTube, donde puede escuchar usted la palabra de Dios con facilidad. Usted quiere escuchar, quiere hacer oración en la mañana. Busca en YouTube oración de la mañana, Padre Marcos Galvis, y ahí estamos haciendo oración con el pueblo. Está Danielita, mi sobrina, compartiendo las oraciones. Usted quiere escuchar la Santa Misa, usted quiere participar de la Santa Misa en tiempo de pandemia, quiere participar de la Santa Misa desde su casa. Todos los días, 8 de la mañana, hora de Venezuela, la Santa Misa sale para que usted calientica, recién salida del horno, para que usted pueda saborear el pan de la Santa Eucaristía. Usted quiere escuchar el Evangelio del día todos los días, el día anterior, porque la gente de Europa está escuchando, por allá en otros continentes nos están escuchando, el día anterior sale el Evangelio del día, para que usted pueda compartir ese Evangelio, para que usted pueda vivirlo, para que usted pueda meditarlo. Evangelio del día, Padre Marcos Galvi. Estamos llevando la palabra de Dios. Hoy día nadie tiene excusa para decir, yo no puedo leer la Biblia, yo no puedo escuchar a Jesús, yo no puedo meditar las Sagradas Escrituras, porque los medios de comunicación nos están ayudando para que usted y el pueblo santo de Dios pueda alimentarse de la palabra de Dios. Que así como los guardias buscaron oír la palabra de Dios porque pudieron llegar y meter preso a Jesús de una vez, se detuvieron a escuchar a Jesús. Ustedes y yo nos detengamos a escuchar el Evangelio del día. Ustedes y yo nos detengamos a escuchar la Santa Misa del día, Padre Marcos Galvis, que con mucho cariño le estamos predicando y estamos evangelizando. Y no solamente seamos oyentes pasivos, sino que también estos enlaces que nos llegan podamos compartirlo para que el pueblo de Dios pueda, como los guardias, convertirse y tener una experiencia. Nadie ha hablado como ese hombre. Que ustedes y yo podamos decir hoy de la palabra de Dios. La palabra de Cristo nos impresiona. La palabra de Cristo nos llama a la reflexión. Y la palabra de Cristo no nos deja cometer pecado, no nos deja hacer el mal. Apresar a un inocente estaba mal y los guardias no apresaron a Jesús porque oyeron la palabra de Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga.
Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.